Un joropazo dedicado a quién? José Plasencia, llamado José Paciencia, Jesús Ferreira, llamado Jesús Carrera, y Hugo Delgado, llamado Huyo Delgado, porque huyó Delgado sin argumento frente al debate conmigo. Los tres tienen algo en común, tienen terror de debatir conmigo. Pero ahí va pues, les viene un joropazo. Pónganse a bailar que les queda mejor, señores. Ahí va pues. Déjense de mentirotas, señores romanistas, los que defienden los dogmas y que por demás son papistas. No me vengan a mí con cuentos, no hay católicos biblistas. El supuesto magisterio de tradiciones sin pistas ha traído más confusión y ha parido a monofisistas. Se acusa a la sola escritura de ser esta divisionista, pero hagamos un recuento y que la historia los despista. En una lista de herejías, pues, a veces surgieron por causa de la sola escritura, como dice Jesús Ferreira por ahí. Ahí viene, pues. Ahí dámelo bien zapateado, Jesús. La unicidad bien extraña, la llamada simonista, surgida con Simón el Mago, a pesar de estar a la vista de Simón Pedro, supuestamente primer papa romanista. Esto se pone bien bueno y se aclara la autopista. Viene la punta del iceberg para lo que viene, pues. Ay, ay, ay. Bien zapateado, báilamelo atravesado, pues. Evangelistas que continuamente están en defensa de la fe protestante, bendiciones para ellos también. ¿Tiene culpa la sola escritura de la teología reanista? ¿Acaso tiene culpa de que surgieran también los nestorianistas? Ni hablar de los excluidos, los llamados padres montanistas. Docetismo, eutaquianismo, monarquianismo y evionistas surgieron a pesar de la iglesia, la llamada romanista, el supuesto magisterio de que de unidad preservista ha parido más herejías y en divisiones es artista. Aparte de estas herejías, en el siglo IV se da un cisma y así surgieron, señores, los ortodoxos monofisistas. Esto es un recuento histórico para que no nos vengan con cuentos los católicos. Ay, que ustedes con la sola escritura son pluralistas, pero ¿y ellos? Ay, ay, ay. No nos vengan con cuentos, mi amigo. Báilame ese trompo en la uña, pues. Zapatee mejor. De mis cuatro venezolanos, no, hombre. Poniendo a bailar a Jesús Ferreira, no, hombre. Para que salgan en carrera. Mejor corre al ritmo del cuatro venezolano. Criollito, como la sabana, como el llano boyanero. Caramba. Los pleitos no cesaron, continuaron los contendistas, se peleaban el coroto del poder imperialista. La cosa se agravó hasta el 1054 con otro cisma. Veamos ahora cuál es el rollazo. Ahí viene, pues el rollazo era el filio que por la adición romanista los ortodoxos enojados acusan a Roma de reformista, pues un credo preservado ahora tenía una sorpresita, que el consolador procedía de Cristo según los occidentalistas. Casi nada, pues. Veamos la consecuencia de este filio, que habían problemas políticos, económicos, deseo también de agarrar coroto. No nos caigamos a coba, caramba. Ahí viene pues la consecuencia de esta división de 1054. Consecuencia: cada quien agarró por su lado con eclesiología exclusivista, los monofisistas del siglo IV, los ortodoxos y romanistas. No nos vengan pues con cuentos de infalibilidad. Preservistas, agarren su pollo muerto y échenle al niño a su sopita. No pueden cambiar a la mona ni que de seda la vistan. Dos pulmones divididos ignoran a los monofisistas. Pónganse a bailar joropo, que les queda mejor que lo de apologista. No pueden defender a Roma ni a Francisco el masonista. Saquen la viga, señores. Antes de acusar a los reformistas, ha quedado demostrado que no es Roma lo que pinta, madre de todas las herejías, lo que los ortodoxos anatematizan. Bailenme ese trompo en la uña, suelta el yoyo romanista, he desplumado a la gallina de la jactancia papista. Les repito, bailen joropo y resuelvan ese problemita. Roma ha estado dividida desde el principio hasta ahorita. Chúpenme esa naranjota, Biblia en contexto los invita. Caramba, hombre, se acabó el
cuento pues y el debate aquí con estos locos. ¡Ay, el joropo! Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes. Winston Medina y lo prometido es deuda. Hemos llegado a 1506 suscriptores gracias al apoyo de ustedes, del pastor Will Graham y de todos los productores de contenido como lo son Néstor Díaz y ¿cómo se llama? Ya iba a decir, el otro Hugo Delgado. No, más bien Edgar Pacheco y todos aquellos que me han tendido una mano, el doctor Enuel Hernández, cómo olvidarlo, que nos ha brindado una mano amiga en medio de estos tiempos tan difíciles. Yo agradezco enormemente. Recientemente estuve en un programa con el pastor Will Graham. Hablamos un poco sobre las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo, el evangelicalismo, y le dije que me preguntó si íbamos a hacer un programa, o nos preguntó, y le dije que haríamos un programa cuando llegáramos a 1500 y teníamos 1495, y dije, necesito 5 suscriptores. Si me quieren en vivo, necesito 5 personas que se vengan a suscribir aquí para hacer nuestro programa. Y seguramente uno de los que estaba ahí nuestro hermano Sebastián se suscribió y me dio uno, y entonces se suscribieron varios y llegamos a 1506 suscriptores. Gloria a Dios, porque esto nos ayuda a seguir adelante. Fin del debate, dice aquí con ese joropo. Chúpense esa perro romano. No, tampoco así. Joropo para los romanistas. Para acá dicen, dando buenos joropazos a los herejazos. Bendiciones, Pastor Winston y hermanos en el chat. Saludos de Venezuela. Anthony Gamaliel Velasco. ¿Me permite usar ese joropo en mi canal? Por supuesto, con todo gusto, hermano. Aquí todo el contenido que se produce aquí, ustedes son libres de usarlo en cualquier canal. No se preocupen por eso, ¿ok? Vamos al grano, lo que vinimos. La Iglesia Católica Romana enseña, a diferencia de la Iglesia Reformada o Protestante, enseña que la justificación tiene 3 momentos distintos. Es decir, hay 3 tipos de justificación. Una justificación inicial que nos las disfrazan de una justificación inicial que comienza con la fe, lo cual no es cierto. No es cierto del todo, cierto parcialmente, porque Roma cree que el bautismo es el sacramento de la fe, sin el cual no hay perdón de pecados, sin el cual no hay justificación. De manera que no es solamente fe, sino bautismo. Fe y bautismo es lo que le da a ellos, les da la puerta de entrada. De hecho, el bautismo es la puerta de entrada al reino de Dios, es lo que la Iglesia Católica enseña. De manera que la tal justificación inicial es por el sacramento del bautismo. Muchos niños no creen, entonces algunos alegan y argumentan que creen por medio, o sea, se bautizan por la fe prestada de los padres, de los padrinos y todo lo demás, como dijo Max Roper en un debate conmigo cuando yo le pregunté, ¿puede un niño creer? Y me dijo, no, ellos no necesitan la fe, pero, o sea, sí se requiere la fe, pero la fe con que ellos son bautizados es la fe prestada de sus padres o de sus padrinos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces, la justificación inicial es un cuento romanista, señores, y eso yo lo quiero dejar bien claro y lo quiero resaltar. ¿Por qué? Porque no salva a nadie. La justificación inicial es nada más para meterme en la iglesia. La justificación inicial es para supuestamente perdonarme el pecado por medio del sacramento de la fe, que es el bautismo. Ajá, y después de ahí, ¿qué? No, de ahí es que ahora, o sea, le pregunto a un católico, ¿esta justificación inicial me salva del infierno, de la condenación eterna? No, 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 te salvas del pecado original, y si eres adulto te salvas de los pecados pasados, pero de ahí en adelante tienes que entonces cumplir con los sacramentos, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, bueno, es la misma, de la confesión o penitencia. Tienes que comulgar todos los domingos o cada vez que haya una misa o celebración de la palabra, porque así te puedes quitar la culpa o los pecados que cometan, ya que la hostia consagrada, la Eucaristía, te concede la vida eterna, una vida eterna que se acaba a la próxima semana, y por eso hay que volver a comulgar continuamente, en la verdad que es una vida eterna que se va obteniendo pero que no se ha tenido. Es un desastre. Luego entonces se inventan una justificación procesal. ¿Qué quiere decir una justificación procesal? Bueno, algunos la llaman procesal, viene de proceso, implica un progreso, o por eso algunos la llaman justificación progresiva. Es decir, yo soy justificado inicialmente por el sacramento de la fe.
el bautismo, sin el cual nadie jamás ha sido justificado. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. No nos vengan con el cuento que una persona al creer ya es salva. No, no, no. Ustedes no tienen justificación por fe, más aún ustedes tienen justificación por el sacramento de la fe. Si son adultos, se podría alegar que, ok, se bautizan creyendo, o sea, fe más bautismo. Pero el bebé no puede creer. Entonces, el bebé al no poder creer requiere una fe prestada de los padres o de los padrinos. Ese bebé es justificado solamente del pecado original. Eso lo enseña Roma. Ahora viene otro punto aquí que nosotros necesitamos comprender. Vamos a escuchar al experto en justificación, el señor Dante Urbina, ahora mismo, porque él nos va a proponer una justificación inicial, supuestamente por fe, que yo he dicho que es completamente falso, aunque la Iglesia Católica enseña que la fe es la base de la justificación, de la santificación y de toda buena obra. En eso estamos de acuerdo, la santificación. Ahora, la otra cosa que ellos van a decir es que hay una justificación procesal o progresiva y finalmente una justificación final que se va a resolver en el juicio final. Yo me opongo a las dos justificaciones, aunque estoy de acuerdo con la primera justificación, pero la justificación de los creyentes, que es la justificación que para mí no es ninguna justificación inicial. Si entendemos justificación inicial como el acto en el cuando yo creo soy justificado, declarado justo y es definitiva, estamos de acuerdo, porque debe haber un momento en la historia de mi vida en la que al yo creer inicialmente soy justificado, pero ese inicial perdura en el tiempo. Es una sola justificación, es una declaración de justicia definitiva y eso lo quiero dejar bien claro. Entonces, en ese punto no existe tal cosa como una justificación inicial que requiere una justificación procesal y una justificación final. No existe tal cosa. Lo que existe es una sola justificación que se da con el acto de la fe. Saludo por aquí a nuestra hermana Carola. Dice, felicidades, Pastor Winston, y muchas bendiciones. Ya hemos llegado a 1500, hermana. Vamos para adelante. Habrá radio el martes, Dios mediante, ¿verdad? Póngalos a bailar joropo. Ya los pusimos a bailar joropo. Vamos entonces al video, perdón, y vamos a atender al problema de Roma, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los textos que el doctorazo Dante Urbina va a esgrimir para sostener su tesis de justificación inicial, justificación final, perdón, justificación inicial, justificación procesal, progresiva, por medio de las obras y también de los sacramentos y todo lo demás que la Iglesia plantea, y justificación final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar directamente de la boca del doctor Urbina lo que él tiene que decirnos. Aquí lo tenemos. Vamos a escuchar la pregunta. Atención, señores. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es, ¿usted cómo respondería al argumento de que dado de que en Romanos 5:1 se habla del ser justificado como algo ya en el pasado, ya dado en el pasado, esto significaría que la justificación es un evento que se da solamente una vez y no que es algo que se trata de un proceso? Sí, buen punto. En la visión reformada estándar se plantea que la justificación es un decreto que es en un momento por la sola fe y ya se resuelve todo ahí. Punto. En cambio, en la visión católica de justificación por fe y obras, la justificación es un proceso a lo largo de la vida. Ok, voy a pararme aquí porque tengo que ir cortando el video para hacer claro el punto acá, ¿no? Noten que la pregunta de la chica va bien planteada, o sea, en Romanos 5:1 hay una acción definitiva, ya hecha. Porque en Romanos 5:1 existe el verbo que se utiliza, es un verbo aoristo. ¿Qué quiere decir aoristo? Ya desde la exégesis griega. Quiere decir que tiene un valor perfectivo, quiere decir que la acción está perfectamente lograda. Y además tiene un valor, por ser un participio y no un verbo, un participio griego, tiene un valor adverbial de causa, que quiere decir que este texto debería entenderse desde la gramática griega, desde la sintaxis griega, así: por causa de haber sido justificados por medio de la fe. Ven, así. ¿Cuál es el efecto? Tenemos paz delante de Dios. Proston theon, vertical. Paz con Dios, delante de Dios, en presencia de Dios.
Eso es lo que dice el texto. De nuevo, por causa o a causa de haber sido ya, se puede meter la idea de ya porque el auristo indica que la acción está completa, está lograda, está perfectamente realizada. Por eso es un auristo perfectivo. Por causa, y además es pasivo. Quiere decir que no intervengo yo para ser justificado, sino que hay una causa externa. Eso se le llama un agente externo. Por causa de nosotros haber sido ya justificados. ¿Por qué? Por Dios. Tiene que ser Dios el que justifique, porque el agente está elíptico. En el texto griego, elíptico quiere decir que es un agente divino que no está mencionado. Al ser elíptico, la palabra elíptica, quiero ayudarlos con algunos términos griegos, con algunos términos sintácticos. Cuando decimos un agente elíptico, quiere decir que no está presente en el texto, que ustedes no lo van a ver en el texto griego. Pero la voz pasiva, por ley gramatical, requiere un complemento agente. Ese complemento agente es el que realmente está ejecutando la acción. Entonces, cuando la Biblia dice nosotros, por causa de nosotros haber sido ya justificados, la pregunta es, ¿justificados por quién? Es una pregunta obvia, porque la gramática requiere que tú insertes ahí un agente, que es aquel el que está haciendo la declaración de justos. Señor pecador convicto y señor pecador convicto y confeso, usted ha sido perdonado. Usted es declarado justo. Entonces, ese agente es el que va a hacer la declaración de que usted y yo somos justos. Por esa causa de que Dios nos ha declarado justo, porque la voz pasiva uno tiene que ser capaz de convertirla, porque la palabra justificar es transitiva, es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir transitivo? Quiere decir que admite un complemento directo. En este caso, cuando decimos nosotros, es el sujeto, pero es un sujeto pasivo, lo que se llama en la gramática un sujeto paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo, aunque aparezco en la posición donde normalmente va un sujeto, en realidad yo soy objeto de la acción. La acción de justificar la está haciendo alguien externo a mí, y ese es Dios. Dios es el que justifica a nosotros por causa. Entonces, si lo volvemos, la voz pasiva la convertimos en una voz activa, Dios pasaría a ser el sujeto y el sujeto paciente, nosotros, pasaría a ser el objeto directo. Y la oración nos quedaría así. Yo quiero explicarle estas cosas para que podamos comprender exegéticamente qué dice Romanos 5.1. Y diría así: por causa de que Dios nos justificó a nosotros por medio de la fe siendo un instrumento, por medio de la fe o un medio. Eso es lo que dice el texto. ¿Ven la diferencia? O sea, se puede decir de las dos maneras y el sentido es el mismo. Nosotros hemos sido justificados por Dios, o Dios nos ha justificado a nosotros por medio de la fe. El sentido es el mismo, pero esa es una idea causal ahí. Por causa de haber sido justificados por Dios, o por causa de que Dios ya nos justificó, hay un resultado. Tenemos paz para con Dios. Otra riqueza exegética. En el texto griego hay dos variantes en los muchos manuscritos que existen. Algunas veces vamos a encontrar ejomen, que es tenemos, con una omega que implicaría una idea en el medio, que implicaría una idea de invitación. O sea, por causa de que Dios ya nos justificó a nosotros, ¿cuál es el resultado? Tengamos paz. Hay una invitación. Eso es lo que se le llama un hortativo, una exhortación, una idea de invitación. Los invito a que tengamos paz. Vamos a tener paz si aceptamos esa variante. Si aceptamos la otra variante, que en vez de que sea una omega, sea una omicron, porque se pronuncian igual en el griego, hay otra variante, implicaría un modo indicativo. Entonces, sería así: por causa de que Dios ya nos justificó a nosotros, ya no sería una invitación, tengamos paz, sino ya tenemos paz. O sea, es el efecto. Por causa de que Dios nos justificó a nosotros, tenemos, y ese tener tendría una idea continuativa porque es un presente. Tenemos paz continuamente, tenemos continuamente paz delante de Dios, en esa relación vertical con Dios,
Ahí es prostonceón, una dirección, un complemento circunstancial de movimiento hacia Dios. Hacia Dios. Algunos dicen relación vertical porque Dios está arriba, pero quiere decir que mi relación con Dios fue resuelta. Estoy en reconciliación con Dios. Tengo paz, puedo descansar, puedo dormir tranquilo por causa de que Dios mismo se encargó de justificarme. Y como Él fue el que me declaró justo, entonces yo tengo paz. Y si aceptamos el hortativo, o sea, la variante, entonces se me invita a tener paz. Ya sea que por causa de haber sido justificado, yo continuamente tengo paz como resultado, o ya sea que por causa de que ya yo sé que he sido justificado por Dios, entonces yo acepte la invitación paulina, la invitación de Pablo que me dice, señores, tenga paz. Pablo, pero si la justificación se pierde, si la justificación no me garantiza nada, si lo que Dios ha dicho está justificado, va a ser algo contingente a X o Y, no habría razón para que Pablo me invite a mí, si aceptamos la variante con la omega, te invitamos. No tiene razón Pablo de que me invite a tener paz, pero ¿cómo podría tener yo paz si yo lo que quiero es tener paz en el momento en que yo no esté en esta tierra? Pero Pablo habla de un verbo que es un verbo continuativo, y al ser continuativo es imperfectivo, y al ser imperfectivo indica que esa tenencia, esa posesión de esa paz es ininterrumpida delante de Dios porque es un estado continuativo, resultativo de haber sido justificado. Eso es prácticamente lo que Pablo nos está diciendo. Aquí creo que me están diciendo que explique el pasivo. A ver, explicación en voz pasiva. Nosotros fuimos justificados por Jesucristo. Ah, ya lo entendiste. Sí, nosotros fuimos justificados. Nosotros somos objeto de la justificación que Dios hace. Eso es lo que quiere decir. Yo soy objeto directo. Yo soy un objeto directo de un acto de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Declararme justo. ¿Y quién está recibiendo esa declaración? Pues nosotros. Eso es lo que quiere decir. En voz activa sería al revés. Sería... De todas maneras, el sentido es el mismo. Dios, el agente activo, el que está haciendo la actividad, nos justificó a nosotros. Nos justificó, nos declaró justo. ¿A quiénes? A nosotros. Somos el objeto de esa declaración de justificación que Dios hizo, ese acto de justificación que Dios hizo. En consecuencia, tenemos ininterrumpidamente, continuamente, paz. Poseemos paz frente a Él, delante de Él, en dirección hacia Él, mientras nos movamos hacia Él, o sea, moviéndonos hacia Él, porque hay una idea de movimiento, ¿no? Entonces, la idea no es mientras nos movamos hacia Él, sino más bien delante de Él, en presencia de Él, incluso sí, puede ser en movimiento hacia Él. O sea, si yo llego a estar frente a Dios, nada me pasaría. Si nosotros hemos sido justificados por Dios y estamos en la misma presencia de Dios, nada me pasaría. Habría paz. Porque la enemistad ha sido rota. La justificación es un acto de perdón de Dios, en el que Dios nos dice, señores, pecadores, convictos y confesos. Mereces la condenación eterna, mereces el juicio eterno, mereces la condenación, mereces la quinta paila del infierno, mereces que te achicharres y te quemes como cochino chiquito en paila caliente a no sé cuántos grados. Eso es lo que, o sea, que caigamos en la paila y seamos derretidos, friticos y sin aceite, como decía una hermana. Eso es lo que mereces. Pero ¿sabes una cosa? Como te he declarado justo, debido a que te he declarado justo, debido a que te he justificado a ti, ten paz. O tienes continuamente paz. Nada más y nada menos que delante de Dios. Pero no creas que son los méritos tuyos. Hay un medio personal por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual, ese Señor Jesucristo, por medio de Él, por medio del cual tenemos acceso a este estado, a esta gracia justificadora, por medio de la fe. O sea, hay un medio impersonal que es la fe y hay un medio personal que es Jesucristo. Jesucristo me dio acceso a esa gracia justificadora. Y a la misma vez, el Padre me declaró justo
Y entonces la fe hace, juntamente con el medio personal Jesucristo, dos medios combinados, el medio instrumental impersonal, que es mi fe, y el medio personal, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Están de por medio. Y como ellos están de por medio, yo tengo acceso a esa gracia justificadora. Razón por la cual yo tengo continuamente paz delante de Dios. Continuamente delante de Dios. No me tengo que preocupar. ¿Qué me va a pasar? Que si estoy seguro, que si no estoy seguro, porque este texto es devastador. Y otro detalle importante es que el aoristo es perfectivo, implica que la acción se realizó en el pasado y el efecto de justificación se permanece hasta el presente. Continúan los efectos sintiéndose. Y eso es lo que quiere decir el pasaje. Saludos por acá al canal de Steven, un gran abrazo para ti. Entonces la justificación, ese aoristo declara con contundencia que perfectamente ya hemos sido justificados y por esa causa tenemos paz. Y Cristo está como un mediador personal que garantiza esa paz y que además es él mismo el que se encargó de darnos acceso a esa gracia justificadora por medio de la fe. Se acabó. De ahí en adelante lo que va a decir el apóstol Pablo en ese capítulo es: ¿qué importan los problemas? ¿Qué importan las vicisitudes? ¿Qué importan las tribulaciones? Señores, hay algo mucho más importante, más relevante, más sobresaliente en todo esto. La parte más importante e impactante es que si estamos en la misma presencia de Dios, hay paz entre Dios y nosotros. Cristo es el medio personal y nuestra fe es el medio impersonal. Y ese estado debe traernos a nosotros quietud, paz, tranquilidad, dormir tranquilo, saber que lo que Dios logró a través de Cristo por medio de nuestra fe es algo que resuelve nuestro conflicto con Dios. Por cierto, esa frase preposicional delante de Dios que Reina Valera traduce para con Dios es la misma que aparece en Juan 1:1. Y el verbo estaba con Dios. Enagino logos, keologos, improstonceón en griego. En el principio era el logos o el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo estaba en compañía de Dios. Bueno, nosotros estamos en compañía de Dios. Tenemos una paz en compañía de Dios. Estamos acompañados de Dios debido al efecto que produjo la justificación. Y esa compañía, estamos nada más y nada menos que acompañados del Rey del Universo, del dueño de todo, del creador de todas las cosas, del que sustenta todo con la palabra de su poder. Él es nuestro aliado, él es nuestro compañero. Por eso puedo tener continuamente paz. Ahora, este Señor nos va a decir que necesitamos una justificación progresiva, procesal, que es un proceso a lo largo de mi vida, que no puedo tener seguridad de si estoy la justificación nada más me insertó en la iglesia. La justificación nada más resolvió mis problemas pasados. No puedo tener paz, señores. Si es así, no puedo tener paz delante de Dios y no la puedo tener continuamente. No puedo tenerla. Cristo es mi mediador personal, pero a la misma vez deja de serlo cada vez que yo peque. Y necesito una justificación y necesito hacer obras y más obras y más obras y más obras para mantener a Cristo como mediador ahí entre el Padre y yo. Eso es completamente falso. Así que vamos a seguir con lo que dice acá el doctor Urbina. Ese texto es claro, que demuestra que la justificación nos pone en una relación de compañía con Dios, nos pone verticalmente en una relación de paz con Dios continua, y pone a Cristo y lo hace por medio de dos medios, valga la redundancia, de dos medios. Uno impersonal, que es la fe, y uno personal, que es Cristo, agencial, por medio de Jesucristo, por medio de la agencia o mediante la agencia de Jesucristo, si se quiere. Y está garantizada porque el perfectivo implica que esa acción está perfectamente hecha, lograda. Sigamos acá. Entonces, claro, con este pseudoargumento gramatical, obras. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos
es, ¿usted cómo respondería al argumento de que dado de que en Romanos 5:1 se habla del ser justificado como algo ya en el pasado, ya dado en el pasado? Eso significaría que la justificación es un evento que se da solamente una vez y no que es algo que se trata de un proceso. No es un proceso. El auristo rompe la idea de proceso. Es más, la naturaleza del verbo. Hay veces que el auristo admite un proceso, pero eso va a depender de la naturaleza del verbo. Por ejemplo, el verbo perdonar. El verbo perdonar implica un proceso. Hay otros verbos como el verbo oír, el verbo saber. Hay otros verbos que son perfectivos o imperfectivos y tienen una idea de continuidad. Pero en este caso, la palabra justificar es un acto de Dios. Es una declaración de Dios. Sí, buen punto. En la visión reformada estándar se plantea que la justificación es un decreto que se en un momento por la sola fe y ya se resuelve todo ahí. Punto. En cambio, en la visión católica de justificación por fe y obras, la justificación es un proceso a lo largo de la vida. Entonces, claro, con este pseudoargumento gramatical sale... Ajá, fíjate cómo le va a llamar pseudoargumento gramatical. Reto al doctor Dante Urbina que me demuestre lo contrario desde la gramática, ya que él ha dicho que esto es un argumento pseudo-gramatical. ¿Sabe lo que significa pseudo? La palabra pseudo o el prefijo pseudo aquí significa falso. O sea que esto es un argumento falsamente gramatical, un argumento gramatical falso. Si este es un argumento gramatical falso, muéstreme la regla gramatical que diga lo contrario. Porque usted ha calificado esta explicación que nosotros hemos dado, esta idea del auristo, esta idea del presente continuativo de que tenemos continuamente paz, esa idea del perfectivo que implica que la acción fue hecha en el pasado y los efectos continúan en el presente, el estado se mantiene, los efectos se mantienen, entramos al estado de la justificación y además que aquí hay una estructura quiasmática, hay un quiasmo ya de la literatura hebrea, porque la idea se repite arriba en el medio y luego se repite abajo lo que se ha dicho en el medio. Por ejemplo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, está en el medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a retomar lo último para comenzar la siguiente oración. Por medio del cual, o sea, Jesucristo, tenemos, agarra verbos, el verbo tener paz, tenemos acceso a esta gracia. ¿Cuál es gracia? Se devolvió a la primera, la gracia de la justificación, a la justificación. Y va a decir, por medio de la fe. Se regresó al principio. Lo que está al primero, en el medio, va a retomar lo último del medio y se va a regresar. Es increíble lo que es un quiasmo. A, B, A. Es increíble. Se repite lo mismo con los mismos elementos. Eso está blindando que la seguridad de nuestra justificación es doblemente redundante. Es pleonástico. El quiasmo lo que hace es enfatizar lo mismo que se dijo al principio, lo está repitiendo para garantizar que lo que se dijo es ciertísimo, señores. Es como cuando Cristo dice, de cierto os digo. Con decir de cierto les digo, basta. Pero él lo dice dos veces por un asunto pleonástico. De cierto les digo. Eso se llama un metacomentario. En este caso, lo que tenemos es un quiasmo. El quiasmo es la estructura hebraica más enfática en el discurso escrito. Se escribe al principio, se escribe en el medio y se vuelve a escribir en la tercera línea, lo mismo que se escribió en la primera línea y parte de la segunda línea. Eso es un quiasmo. Blindando, garantizando que lo que Pablo ha dicho es tan certero y tan seguro que no es nada de lo que este señor está diciendo, que eso es una pseudogramática. Argumento pseudogramatical. Me tiene que demostrar lo contrario. No es hablar por hablar. Vamos a escuchar lo que va a decir Urbina. Pues algún listillo de decir, no, es que se habla de la justificación en tiempo pasado, auristo, no sé cuántos, completo, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya está todo. Auristo completo, no, claro. Es que usted tiene que demostrarme lo contrario de la gramática griega. No es un listillo, diga, Winston Medina dice eso, porque yo soy el que he levantado el argumento. Usted tiene que decir, señores, por ahí está un señor llamado Winston Medina que me ha estado refutando tan severamente de la gramática que a mí no me queda más
que inventarme el cuento de que es un listillo de la gramática o calificar sus argumentos como pseudogramaticales. Sale un listillo, ¿no? Ahora me convirtió prácticamente en un listón a mí. Pero bueno, vamos a escuchar a Dante Urbina. Vamos a ver. Vamos a seguir riéndole un poco con este señor, que me demuestra lo contrario. Totalmente resuelta. Ese pseudoargumento se cae muy fácil, porque en la Biblia se habla de la justificación no solo en tiempo pasado, sino en presente continuo y también en futuro. Ok, entonces él va a decir, ese argumento se cae muy fácil. Ok, entonces la pregunta para usted, señor Dante Urbina. Este texto de Romanos 5.1, que tiene una estructura quiasmática, que tiene un quiasmo, que tiene además un aoristo perfectivo, causal, que implica que la causa de mi paz delante de Dios es la justificación, que además tiene dos medios, mi fe, la fe, y también a Jesucristo como un medio personal por el cual también yo he tenido acceso a esa gracia justificadora por medio de la fe. La pregunta es, ¿esto es falso? Él va a decir, no, el argumento se cae, pero usted no podría decir que se cae el argumento. Esto es una manera muy mala de argumentar, señor Dante Urbina. Porque incluso usted va a decir, es que la Biblia habla de la justificación ya resuelta y completa en el pasado. Bueno, este es uno de esos casos. Pero con lo que usted no lidia es que el aoristo implica que la acción está completa y lograda y perfectamente realizada la acción. Tanto que deja un efecto continuo. No solamente en el estado, por eso dice, tenemos acceso a esta gracia. Ya la ve como una gracia, implicando el estado en el que ya al que ya hemos accedido, como, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el perfectivo tiene un efecto resultativo. De la acción de ser justificado hay un resultado que me mete a mí en un estado, en una gracia. Ese es el estado de la gracia justificadora. Pero, además de eso, de ese hay un doble efecto. El efecto de que la justificación se mantiene el estado de justificación porque está Cristo en el medio comprometido como un medio personal y también la fe jugó un papel importante. Entonces, aquí tenemos que comprender algo bien interesante y es que la justificación se mantiene no solamente porque la acción del verbo lo indica, no es ningún argumento pseudogramatical, implica que la acción está perfectamente realizada y yo entré en un estado de justificación. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es, tenemos paz. Y ese tenemos es un presente continuo. Tenemos continuamente paz delante de Dios. ¿Usted lo entiende o no lo entiende? La pregunta para usted, ¿en qué momento ese tenemos continuamente paz se rompe desde la gramática griega? ¿En qué momento ese tenemos paz deja de ser un tenemos o poseemos? Cuando yo pierdo la posesión de esa paz, si es continua. Usted lo tiene que demostrar, no solamente calificarlo de pseudogramática. Vamos a ver qué más hay por acá. Entonces, ¿cómo lo va a refutar? Va a decir, la Biblia presenta la justificación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Tráiganos las pruebas. A ver. Romanos 5.1, habiendo sido justificados, ¿no? Habiendo, ya está. Una acción, pero no es solamente pasado. Eso no es simplemente un pasado. Usted mismo lo está diciendo, habiendo sido justificado. Es un pasado. Es un pasado, pero realmente el término es presente perfecto. ¿Por qué se le llama un presente perfecto? Porque se resalta el estado al que me llevó una acción del pasado. Por eso se le llama presente perfecto. La acción en realidad ocurrió en el pasado, pero puedo hablar de esa acción en tiempo presente porque el efecto, el resultado de esa acción perfectamente lograda se mantiene en el tiempo presente. Se mantiene. Por eso dice, habiendo sido justificado. Y es pasiva porque yo no hice nada. Alguien activamente, fungiendo como causa externa, como un agente externo, me justificó a mí, nos justificó a nosotros.
Y su acción fue tan perfecta que se mantiene en el tiempo. Por eso usted lo leyó, habiendo sido justificado. No es simplemente un pasado, es un presente perfecto. Es un perfectivo. Implica una acción del pasado cuyo efecto se mantiene en el presente. Por eso, de ahí viene su nombre, presente perfecto, porque se resalta el resultado de la acción. No la acción per se, sino el resultado de la acción. ¿De acuerdo? Clasecita gratis de gramática. Así que no me hable de pasado aquí simplemente. Aquí es pasado combinado con el presente. Porque el perfectivo, el aoristo perfectivo lo que indica es que la acción se realizó en el pasado, pero los efectos o el resultado se mantienen. Tienen una idea continuativa. Permanece. Permanece el estado. Por eso es que se combina una acción del pasado con el presente, con el estado presente. Eso es lo que es el perfectivo. Así que cuando él mismo lee, habiendo sido justificado, no está entendiendo que ahí no hay ningún pasado. No dice, nos justificó. Ahí sí sería un pasado. Ahí lo que dice es, habiendo sido justificados. Porque es un aoristo perfectivo. Aunque el aoristo a veces se puede traducir en pasado. Pero aquí se traduce habiendo sido justificado porque en el mismo contexto se va a hablar del efecto de la paz y del efecto de estar en el estado de la gracia. En el pasado, ¿no? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Párate ahí. Párate ahí. Aquí es donde él va a traer el segundo texto de prueba que él va a entender aquí como la justificación procesal. Y ya vamos a demostrar que los medios de este participio, porque no es un verbo, él lo está entendiendo como un verbo, pero en realidad no es un verbo, es un participio. Y ahorita voy a explicar qué es un participio. Aquí, los medios que modifican a este participio da la casualidad, para infortunio de mi amigo el señor Dan Turbina, para el señor y el doctor Dan Turbina, da la casualidad, entre comillas casualidad, que no son las obras el medio por el cual estoy continuamente siendo justificado. Ahí te la dejo, pues. Demuéstrame cuáles son los modificadores adverbiales de ese participio siendo justificados. ¿Cuáles son? ¿Son las obras? Respuesta para usted, desafortunadamente para usted es, no son las obras. Nada que venga del hombre, nada que se origina en el hombre, y lo vamos a demostrar ahora mismo. Siendo justificados, usted lo que no entiende es que ahí no dice, nosotros estamos siendo justificados, porque ahí no hay sujeto, sino que ese es un participio, ya sea adjetival, pero no tiene artículo, entonces no puede ser adjetival. Podría serlo, aunque hay algunas excepciones, pero cuando está muy pegadito a un sustantivo, pero está muy difícil ahí. La otra opción es que sea un participio adverbial. Y como es un participio presente, lo más seguro es que es un participio resultativo. Y es lo que vamos a analizar ahora. Pero al ser un participio resultativo, su valor es adverbial. Ahí no está resaltándose una acción de una persona que está siendo declarado justo continuamente. Que hay un proceso en la justificación. Entonces, aquí atiende el presente, aunque se traduce siendo justificados, no es la única manera de traducirlo. Es una manera porque resulta que en español yo puedo decir siendo, puedo usar un gerundio, no para implicar necesariamente, como él está entendiéndolo, un proceso o una idea progresiva. No. A veces el progresivo en español tiene el sentido causal. Por ejemplo, yo puedo decir, sabiendo que mi hija iba a venir a mi casa, le hice su plato favorito. Ese sabiendo no implica una acción, implica la causa. Por causa de saber, aunque lo traduzca sabiendo. ¿Entendió, usted, amigo Dan Turbina? Cuando Jesús dice en Juan capítulo 6, 64, sabiendo Jesús que muchos no creían en él, creo que es 63, sabiendo Jesús. Entonces, ahí no quiere decir que estaba sabiendo una idea progresiva. Ahí lo que quiere decir es por causa de saber. El gerundio en español muchas veces es causal. Yo puedo decir, a ver, teniendo mucha hambre, me hice una arepa, me hice una empanada. Quiere decir que por causa de tener hambre, me hice una empanada. No tiene un valor continuativo.
¿Sí me explico? No tiene una idea de sino causal. Y aquí es donde usted se equivoca y se destruye aparatosamente su argumento cuando usted ignora el valor adverbial del participio. Al ser por eso no hay un sujeto ahí. Y si lo hay, tenemos que proveerlo de algún lado, pero de todas maneras tiene un valor adverbial, no tiene un valor continuativo. ¿Me explico? ¿O también es una pseudogramática? No, el pseudogramatólogo aquí es usted. El pseudoanalista de texto aquí es usted. Aquí el que me está dejando decepcionado es usted. Porque usted está entendiendo que, como dice, siendo justificados, usted lo está entendiendo como si fuese una acción progresiva. Y eso, aquí no hay ninguna acción progresiva. El presente atiende a una idea causal o una idea resultativa adverbial, o podría también atender, en este caso, el presente podría expresar una idea nómica. Implica que los medios por los cuales las personas son justificadas siempre van a ser los mismos. Y aquí nos los va a presentar. Aquí mismo nos va a decir cuáles son esos medios, siendo justificados por su gracia. Y creo que dice por medio por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dos medios, pero no nacen en el hombre. Miren que dice la Reina Valera, siendo justificados, aún si lo dejáramos así, siendo justificados gratuitamente. Fíjense, hay un adverbio de modo. Siendo justificados gratuitamente. Es un adverbio de modo. Implica la manera como soy justificado. Soy justificado como de gratis. Si yo tengo que cobrar, entonces tendría que estar pagando, ganando méritos. El gratuitamente refuta las obras. Y va a decir, por medio de su gracia, ti aftu charity. En el griego es un dativo de medio, por medio de la gracia, que podría ser causal, por causa de la gracia, pero la gracia es la causa que hace que nosotros hayamos sido justificados. Y luego nos va a dar un instrumento mediante diatis apolitroseos, tis en Cristo Jesús, por medio del rescate, de la redención, de la compra, de la redención, la cual es en Cristo Jesús. Vean, hay dos medios, un medio dativo que podría ser causal o de medio. Hay ideas adverbiales que modifican el participio siendo declarados rectos o justos, siendo justificados. Hay tres además. Un modo. ¿De qué manera? ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. ¿A causa de qué? A causa de la gracia. La gracia de él, su gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no hay obras. Para que el amigo tenga razón, recuerde que la Iglesia Católica sostiene que la justificación progresiva es por medio de las obras. Él tiene que presentarme el texto que diga siendo justificado por medio de las obras que nosotros hagamos. Y que me especifique las obras de caridad. Pero resulta que aquí dice es justificados gratuitamente. Primer modificador de ser justificado. Gratuitamente. Segunda causa, por su gracia. La gracia es la causa. Otro modificador del verbo ser justificado. Y un medio, un instrumento, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Ahí está. Completamente refutado. Completamente refutado. Y más, les voy a mostrar el texto. Les voy a mostrar el texto aquí. Y se los voy a mostrar también en griego. Este señor no conoce nada de gramática y lo único que le queda es descalificar la gramática. Mira, aquí tenemos Reina Valera, la confusión que él tiene, y lo entiendo. Y probablemente usted se pueda confundir con esto porque aquí dice siendo, es un gerundio. Un gerundio indica progresivo. No, pero ¿dónde está el auxiliar? Para que esto sea un gerundio, para que esto sea una idea progresiva, tiene que tener un auxiliar que lo modifique, que esté al principio. Por ejemplo, si yo digo yo estoy comiendo, el auxiliar es estoy y el gerundio progresivo es comiendo. El estoy sirve como estoy comiendo, forma una perífrasis verbal. Aquí no hay ninguna perífrasis verbal. Aquí no hay una perífrasis verbal, por lo tanto, este siendo justificado tiene una idea nómica y además el presente atiende una idea nómica, que siempre es así. Siempre somos justificados. Alguien es justificado, cualquier persona es justificada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Listo. Gratuitamente
Por causa de la gracia y mediante la instrumentación o la instrumentalidad, perdón, de la redención que es en Cristo Jesús o que Cristo Jesús logró. Listo. Entonces él se confunde porque aquí dice siendo, pero aquí no dice estamos siendo justificados, porque el auxiliar tendría que ser estamos, pero no dice estamos. Lo que dice es siendo justificados. En el griego es una sola palabra, dikeumenoi. Ahí está, dikeumoni. Dikeumeni. Ahí está, dikeumeni. Siendo. Mire que tiene la idea de permanencia aquí. Siendo justificados. Siendo justificados. Tiene una idea, ¿cómo les digo? De resultado. Ahorita tenemos que ver a qué modifica. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Noten que aquí no dice siendo justificados, suponiendo que él tenga razón y aquí estemos hablando de la justificación progresiva, entonces aquí tendría que decir siendo justificados, para que ustedes lo vean así mejor, aquí tendría que decir siendo justificados, ¿por qué? Aquí el modificador tendría que ser por medio de nuestras obras de caridad, buenas obras o lo que sea, pero aquí no hay ningún medio. Pregunta para el señor Dante Urbina. ¿Cuál es la función sintáctica de este gratuitamente? Pues la función sintáctica de este gratuitamente es implicarme el modo como Dios, como nosotros somos justificados gratuitamente. ¿Hay algún pago por eso? Las obras pagan méritos. Las obras hacen méritos, pero aquí es gratuitamente. La palabra gratuitamente lo refuta. ¿Cuál es la causa por la que yo soy justificado? Causa eficiente, la gracia de Dios. Por su gracia. Por eso aquí tenemos un adjetivo, T after charity. T after charity, por causa de la gracia de Él. ¿Cuál es el medio? Por eso aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los tres modificadores refutan con contundencia la idea de una justificación procesal por obras, porque los medios que modifican haciendo justificados, uno es gratuitamente y cuando yo hago obras estoy adquiriendo méritos. La causa es la gracia por su gracia y el medio es la redención de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Yo puedo dejar esto hasta aquí y no tengo que buscar la relación de este participio con nada más. Puedo hacerlo hasta ahí, pero está refutado. Porque para él poder sostener su argumento, tiene que demostrarme que cuando dice siendo justificados, tendría que tener un modificador que diga siendo justificados por nuestras obras. Siendo nosotros justificados por medio de las obras. ¿Dónde está el día ergo? Ergus. ¿Dónde está el día ergus? Ahí. ¿Dónde está el por medio de las obras? ¿Dónde? No están. No existe. Se les cae. Él cree que por citar un verbo que aparentemente dice siendo, ignorando las funciones adverbiales de él, tiene que hacer un ejercicio en español. Busque valor sintáctico o funciones de los gerundios. Uno de esos es causal, indicar causa o indicar resultado. Puede indicar resultado. Pero miren lo que él va a decir aquí. No, pasado y presente. Ahí se combinan los dos. Aoristo perfectivo. Corregido y refutado. A ver. Justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por causa de qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? ¿Cuál es el medio? La redención que es en Cristo Jesús. Tres adverbios modificando siendo justificados y ninguno son obras. Refutado, nuevamente, refutado. No aparece ningún modificador adverbial que implique medios, las obras como medios. Usted está equivocado. Ahora, como voy a atender a este argumento de una mejor manera, aquí lo que tenemos que ver, este participio es adverbial. ¿Qué modifica? Bueno, la primera opción que vemos aquí a la mano es la última cláusula y están destituidos de la gloria de Dios. Podría implicar, dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron es causal. O sea, por cuanto todos pecaron, tenemos que ir atrás a buscar qué es lo que está modificando.
Miren lo que dice el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, en el griego no dice en él, pero se sobreentiende, para todos los que creen, y va a decir porque no hay diferencia. ¿En qué no hay distinción o diferencia? Bueno, en que todos pecaron. No hay diferencia porque todos pecaron. Sean judíos, sean gentiles, todos hemos pecado. Todos estamos hechos a la misma medida. Todos somos calificados de la misma manera. Todos somos declarados pecadores. Todos estamos en un estado caído. Y están destituidos o están cortos de la gloria de Dios. Están faltos de la gloria de Dios. Les falta la gloria de Dios. Entonces, se está describiendo un estado que no discrimina personas, sea que seas judío, sea que seas gentil, estás en un estado de podredumbre espiritual. Y es que estás falto de la gloria de Dios. Y es que todos hemos pecado. En eso no hay diferencia. No hay diferencia. Y como no hay diferencia, el versículo 22 va a decir la justicia. A ver, vamos a leerlo el 21, dice aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y va a enfatizar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí tendríamos que entender la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, la fidelidad de Jesucristo. Eso es otra discusión que no me voy a meter ahorita aquí, pero algunos eruditos sostienen, como Wallace y otros, que cuando la palabra pisteos, fe, está modificada por un adjetivo, ya sea personal o impersonal, sobre todo personal, implicaría que la palabra fe es el genitivo, porque en el griego es un genitivo. El genitivo personal podría ser subjetivo. Entonces podría ser por medio de la fidelidad de Jesucristo. O sea, Cristo es el que es fiel. Jesucristo, para todos los que creen, podría ser de referencia con respecto a todos los que creen. Y va a explicar por qué la justicia se tiene que revelar a todo el que creen, indistintamente de si son judíos o si son gentiles. Bueno, porque no hay diferencia. Todos han pecado. Todos son calificados de la misma manera. Todos son evaluados y encontrados faltos. Y están faltos de la gloria de Dios. Entonces, en ese estado de estar faltos de la gloria de Dios, anteriormente se había dicho, para todos los que creen. Entonces se puede retomar la idea que todos los que creen resultan, por eso el participio puede ser resultativo de ese verbo, resultando en la justificación por medio la justificación gratuitamente por causa de la gracia, por medio de la fe, y encaja perfectamente. Podría estar modificando al participio que tenemos en el versículo 22. Esa sería una opción, porque aquí termina el verbo diciendo a los que, aquí está, a los que creen. Ve que es un participio, concuerda en el tiempo, es un participio. A los que creen. A los que creen, esos que creen resultan siendo justificados. Resultan siendo justificados. Porque aquí se abre un paréntesis. Vean que aquí ponen un punto. Porque va a decir el texto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es lo que dice nada más, para todos los que creen. Y luego va a decir, porque aquí se puede abrir un paréntesis explicativo. O sea, porque no hay diferencia. ¿A causa de que no hay diferencia? A causa de que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. O sea, estamos hechos de la misma medida. Estamos hechos a la misma medida todos. Y en consecuencia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esos que creen, indistintamente si son judíos o son gentiles, que están en el mismo estado, en la misma condición de pecados, en la misma condición de podredumbre de pecado, de miseria espiritual, cortos de la gloria de Dios, faltos de la gloria de Dios, estos, al creer, resultan siendo justificados gratuitamente, no por obras, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué la idea es gnómica? Porque se tiene que cumplir la condición implícita que está en el versículo 22 de creer, para todos los que creen. Primero hay que creer para que entonces seamos declarados justos. Y la idea es gnómica porque no importa si es judío o gentil, la invitación está abierta. Al creer, son justificados gratuitamente. Aquí no se está hablando de ninguna justificación progresiva. La idea es gnómica, genérica.
Así que este participio podría estar modificando al verbo están destituidos, para ver cómo es que dice el texto griego. En el versículo 23, que dice aquí, les falta. Aquí, verbo presente pasivo, es pasivo. Están faltos, cortos de la gloria. Están cortos. Implicaría que en ese estado de estar cortos de la gloria de Dios, son justificados. Independientemente si eres judío o eres gentil. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tienen que creer. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que ambos están en un estado de... Por eso que pueden modificar este verbo. En este estado de miseria, soy perdonado. En este estado de miseria, soy justificado. Pero hay una condición implícita en el 22 y es a todos, con referencia a todos los que creen. Claro, la justicia de Dios se revela. La fidelidad o la fe de Cristo, la fe en Cristo, por la justicia, se manifiesta por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen, con referencia a todos los que creen. Y todos los que creen, indistintamente de si son judíos o son gentiles, indistintamente no hay diferencia en la realidad en común con todos los seres humanos, es que todos somos pecadores. Y eso incluye a María. Todos somos pecadores. Pero esos pecadores, al creer, resultan. Entonces el participio aquí es de resultado. Resultan siendo justificados. Por 3 medios, por 2 medios, o por una causa, modo, como son justificados, de gratis. De gratis. Causa, la gracia de Él. Medio, la redención que es en Cristo Jesús. Agencia, quisiéramos verlo, Jesucristo, porque Jesús es el que redime en el fondo. Aquí no hay ninguna obras. Refutado. Aquí podemos cerrar esto y se le acabó. Acabó toda la mentirota que nos trajo el señor Dante Urbina. Vamos con el último clip o la última parte. Ya se le cayó Romanos 5.1 al querer vendernos no solamente como un pasado. Es un pasado combinado con un presente porque es perfectiva la idea. Y además hay unos efectos, un verbo presente continuativo que nos pone en paz con Dios. Tenemos continuamente paz con Dios. Se le cayó. Se le cayó porque no dice siendo justificado por medio de las obras. Ven que no hay un medio porque ellos creen en la justificación procesal por medio de las obras, pero aquí los medios no son obras, es gratuitamente un modo como soy justificado de gratis. De gratis, no hay méritos que yo gane. Soy justificado gratuitamente por medio de la fe. La fe, a los que creen. No importa que yo, en qué, no hay distinción. No importa indistintamente de dónde yo sea, indistintamente quién sea. Hay un estado en común con todos. Soy pecador. Estoy falto de la gloria de Dios. Pero al creer, resulto siendo justificado. Es adverbial, no implica el modo progresivo. Y soy justificado de gratis, sin pagar absolutamente nada. Segundo, ¿a causa de qué? A causa de la gracia. Segundo modificador, la gracia. Y no hay un tercer modificador. Sí. ¿Cuál es? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Obras todas de Dios. Es gratis, no pago nada. Medio, la gracia o la causa. Causa viene de Dios, eficiente. Dios es eficiente con su gracia. Viene de Dios la gracia. Yo no produzco gracia. Y finalmente, el medio, la redención hecha o llevada a cabo por Cristo. Se le acabó todo este señor. Ahora vamos con el último texto, caballito de batallas de esta gente. Vamos a ver caballito de batalla final. Romanos 2.13. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Tiempo futuro. Y nótese que en ese tiempo futuro se lo vincula a obras, porque ser hacedores de la ley es obrar. Ok. Vamos a pararnos ahí. No tan rápido, Pollo Irra. Se vuelve a equivocar el señor Dante Urbina. Romanos 2.13. Pero yo tengo Romanos 2.13 aquí. Vamos a ir allá, porque este es el problema que esta gente tiene. Yo quiero que ustedes vean esto. Ya yo he hecho un video a esto. Romanos 2.13. Romanos 2.13.
Un detalle que estas personas no enfatizan son las conjunciones. Las conjunciones son muy importantes. Una conjunción me conecta el discurso con una idea que está anterior o que sigue. Y esto es muy importante que este hombre no respeta. Noten que aún en Reina Valera y en todas las Biblias debería estar esta conjunción causal, que ellos no lo ven, que ellos no le hacen exégesis al texto, lamentablemente. Y es que esto dice aquí, ¿qué dice aquí? Porque si dice porque, tenemos que buscar el efecto, porque aquí lo que me va a introducir es la causa. ¿Por qué? Responde a la pregunta, ¿por qué has dicho lo que has dicho, Pablo? Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. El primer problema que veo aquí es que este señor no respeta las conjunciones. Aquí tenemos un porque, que en el griego es un conector, igual que en español, gar. Me conecta el discurso. Y aquí este gar, que en español es porque lo que hace es que me introduce la razón, el motivo, la razón o motivo por la cual o por el cual se dijo lo que se dijo anteriormente. Me empuja hacia atrás. Este porque me empuja a leer el versículo anterior para encontrar cuál es el efecto de esto. O sea, porque me está diciendo, ok, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces tengo que irme atrás. Y vamos a buscar la última cláusula. Miren lo que va a decir aquí. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. La pregunta para el señor Dante Urbina, ¿quiénes son las personas sin ley? Respuesta a la luz del contexto del capítulo 1 y del capítulo 2 de Romanos. Respuesta a los gentiles. Y todos los que bajo la ley han pecado, por esa misma ley serán juzgados. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Aquí Pablo tiene en la mente dos grupos, tanto los judíos como los gentiles. Ambos tienen en común, los dos grupos van a ser juzgados, sea gentil o sea judío. ¿Cuál es el instrumento que Dios va a utilizar? A ver si es un instrumento, si tiene una idea instrumental aquí. Sin ley, pecaron, sin ley también se destruirán. Sin ley serán destruidos. Y tantos como en la ley pecaron, a través de la ley, el instrumento de medición o de juicio para los que tienen la ley va a ser la misma ley. La ley va a ser, aquí está hablando de la ley como un instrumento de juicio y está hablando, ¿qué pasa con los que no tienen ley? Tranquilos, que sin ley también van a ser juzgados. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Pero a la luz del contexto, de todo el contexto general, está hablando de cómo la creación, Dios se ha dado a conocer, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que no se ven, de modo que no tienen excusas. Dios va a utilizar la creación como un criterio. Ya va. ¿Qué te hizo concluir cuando viste ese árbol frondoso, cuando te comiste esa naranja, cuando te comiste esto, cuando gozaste del sol, cuando viste que había sabiduría, de que una noche anuncia otra noche sabiduría y un día otro día emite sabiduría? Un día otro día emite palabras de, ¿cómo es que dice? Conocimiento, y una noche a otra noche emite sabiduría. ¿Qué te decían todas las circunstancias? El hecho de que el sol, de que la tierra no se moviera, o sea, estuviera a una distancia perfecta con relación al sol, cuando pasabas por el jardín y veías los múltiples colores de las flores de las plantas en el jardín y veías el diseño, el orden y la belleza y el arte de la creación misma, no te llevó a concluir que había un creador. Estos serán criterios de juicios. Sin ley. No necesita Dios ley para juzgar, para eso tiene la creación. Vivimos en un mundo ilustrado y nadie tiene excusa. ¿Y qué ventaja tiene entonces el ser judío? Bueno, que a ellos primeramente les fue confiada la palabra de Dios. No solamente tienen el testimonio de la creación, sino que también tienen la ley. La misma ley va a ser un criterio de juicio, no solamente la creación, sino la ley. La ley va a ser el instrumento de juicio. Por eso dice por medio, dia nomu, por medio de la ley. Aquí está, dia nomu, crisonte, serán juzgados. Crisonte. Y ahora eso explica porque no son los oidores de la ley. Da lo mismo si son judíos o no son judíos. O sea, no te jactes de que porque tú eres judío y oyes la ley, entonces tú haces la ley, tú oyes la ley, tienes la ventaja de que tú tienes la ley. Los gentiles son unos indios patarrajadas que nada más tienen la creación y no tienen ninguna ley. Pablo va a quitar esa idea. Y esta es la razón por la que ha dicho que ya sea que tengas ley o no tengas ley, el punto en común con ustedes es que ambos son objetos de juicio.
Sin ley, Dios te va a juzgar por medio de la creación. Con ley, Dios te va a juzgar por medio de la ley. La creación y la ley, los dos elementos tienen que entenderse ahí. Porque tienen mayor ventaja. Tienen menos excusas los judíos que los gentiles. Porque los gentiles no tienen ley. Aunque más adelante en este mismo capítulo, Pablo va a hacer el argumento de la ley, de la conciencia, de la ley moral en los corazones que Dios ha puesto en cada hombre. Como para agravar más el asunto de la responsabilidad del hombre. Eso entonces va a decir, porque no son los oidores de la ley. ¿Quiénes son los oidores de la ley? Los judíos, lo que está diciendo Pablo, no son los oidores de la ley. ¿Quiénes son los oidores de la ley? Los judíos, que son los que se jactaban y decían, nosotros tenemos la ley, ustedes no tienen nada. Ah, bueno, la ley te va a servir como instrumento para condenación. Bueno, esos que son oidores de la ley, que las oían en las sinagogas, que las oían en todas partes, al acostarse, al levantarse, se repetirás, las enseñarás a tus hijos al sentarte en la mesa, al levantarte, al ir por el camino, al ir a trabajar, a hacer bla, bla, bla. Deuteronomio 28. Esos eran oidores de la ley. ¿Pero de qué servía oírla, recitarla de memoria, decir, bienaventurado varón que no anduvo en cosas de malo, no estuvo en camino de pecadores, ni siquiera que no se haya sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de noche, como hablo plantado junto con el agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que se prosperará, no así los malos que son como el tamo que levanta el viento, si su hoja no cae, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en el corazón de los justos, porque va con ese camino de los malos, mal haciendo de los justos perecerá. ¿De qué me sirve a mí memorizarme? Que eso era lo que hacían judíos, se aprendían la Torá. Se aprendían los 613 mandamientos de memoria y eso los calificaba para más adelante convertirse en rabinos. ¿De qué me sirve oír la ley y no practicarla? Entonces, no se trata de oír la ley, sino los hacedores de la ley. ¿Y quiénes son los hacedores de la ley? Tienen que ser los que tienen la ley. O en el contexto de Romanos, aquellos que Dios les ha hablado por medio de la creación. Y que además ha puesto una ley moral en su corazón y que además le habla a través de la conciencia. Entonces, no nos hagamos los locos. Y entonces va a decir, si no los hacedores de la ley, estos serán justificados. Aquí se comete un error porque como aquí dice, serán justificados. Ven que aquí está el verbo en futuro. Mira, aquí están. Serán justificados. Entonces ellos quieren entender que este serán justificados se refiere a ser justificados en el juicio final, escatológicamente hablando, y no necesariamente. ¿Tengo alternativa para explicar eso? Sí, porque resulta que lo que ellos no explican es que aquí tengo un sustantivo verbal, hacedores, que tiene una idea condicional, si hacen la ley. Los hacedores de la ley, es decir, que tienen que hacerlas. Y esta condición, una vez cumplida, continuamente empuja la justificación hacia el futuro. Pero Pablo no tiene la idea ni el propósito de asegurarnos que realmente nosotros podemos ser hacedores de la ley. Porque qué mejor que el pueblo de Israel, que tenía la ley, que eran oidores de la ley, pero que fracasaron una y otra vez, como el caso del joven rico del que me preguntaban el día de ayer, que cumplía aparentemente todos los mandamientos, pero le faltaba siempre, le va a faltar una cosa. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste y no regresó más, porque tenía muchas riquezas. Siempre Dios nos va a dar en la torre. Y el mismo Santiago va a decir que cumple todos los mandamientos y quiebra un solo punto de la ley. Es culpable del juicio, es culpable de todos los mandamientos. ¿Cuántas leyes yo tengo que quebrar o quebrantar de un país o violar de un país o de un estado para ser hallado culpable? Una sola. Una sola me hace culpable de toda la ley porque me catalogan de criminal, antilegal, ilegal, antisocial o como ustedes lo quieran llamar, que he violado una ley social. Pablo no tiene la idea de que nosotros podemos ser hacedores de la ley, porque va a decir, sí, él está elevando ese el estándar. Hey, no basta con oír, hay que hacerla. Y esos que hacen la ley, esos son los que serán justificados. Pero está Pablo estableciendo una ley, una idea estable. Por supuesto que no, porque si no, Pablo se va a contradecir. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que cuando llegamos al capítulo 3, él va a decir, ya hemos acusado a judíos y gentiles. En el capítulo 1 abordó a los gentiles, cómo Dios le testificó a través de la creación y qué hacen ellos, se desvían y hacen lo malo. Dios los va a juzgar, les entrega un poder engañoso, los desvía, los entrega a sus propias concupiscencias y hace todo lo que hace con ellos por causa de sus propias represión o su propia
suprimen la verdad de Dios y en vez de darle culto a Dios, que es el que ha hecho toda la creación, que se ha revelado a través de la creación, le dan culto a las criaturas antes que al Creador. Por tanto, Dios los castiga. Ahí reciben el juicio de Dios. A ese juicio se refiere. El criterio es la creación, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios a través de las cosas visibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que se ven. Y en segundo y último lugar, los judíos no solamente tienen la creación, sino que tienen la ley. Pablo dice que los hacedores de la ley son los que son justificados. La pregunta es, ¿quién puede ser justificado? Aquí se inventan una idea de que aquí se refiere a la ley de Cristo. Eso es completamente falso, porque atrás está hablando de los que no tienen ley versus los que tienen ley. Y aquí tiene que referirse a los judíos que tienen la ley, se te refiere a la ley judía, no se refiere a ninguna ley de Cristo. Porque resulta que esta cláusula adverbial causal modifica a lo que se ha dicho anteriormente. Y allá me clasifica la humanidad en dos grupos. Los gentiles que no tienen ley se les llama sin ley, los anomos, y los que sí tienen la ley, que son los judíos. Y aquí se está hablando de que esos judíos, ¿de qué les sirve oír la ley si no la practican? Tienen que practicarla. Si la practicaran, si las practican indefectiblemente, pues serán justificados. Ahora, ¿lo pueden hacer? Vamos al capítulo 3, cuando Pablo va aterrizando y va a decir, ya hemos acusado a judíos gentiles. Los metió a los dos en un mismo saco. ¿Y por qué dice ya hemos acusado? Ya hemos acusado a judíos gentiles. Bueno, porque va a traer a un testigo. ¿Sabe quién es el testigo? Nada más y nada menos que David. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Capítulo. Mire lo que va a decir Pablo referente a los judíos. ¿Qué pues? Va a decir. Capítulo 3:8. ¿Qué pues? A ver, ¿dónde está? Somos. Perdón. A ver, ¿dónde es que está? ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos, hablando de los griegos, de los gentiles. Y va a decir Pablo, hey, en ninguna manera, a pesar de que tenemos la ley, a pesar de que estamos en ventaja porque tenemos el testimonio de la creación y tenemos la ley, estamos en ventaja. Él ha preguntado, ¿qué ventaja tiene por ser judío? Bueno, que primeramente a ellos les fue revelada la palabra de Dios. Somos más responsables, va a decir Pablo. Pero a pesar de que somos más responsables, la pregunta es, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera. Y ahora va a decir, pues, ya hemos acusado a judíos y gentiles. ¿Quiénes han acusado a judíos y gentiles? Pues el testimonio de la escritura, David, Salmo 14, va a citar Pablo, y creo que el 54 o 56. Y en segundo lugar, la acusación que lanza es que todos están bajo pecado. ¿Y quién hace esa acusación? David y Pablo. Somos dos testigos. Traigo a David y traigo a Pablo. Traigo a David y estoy yo de testigo. Ya los hemos acusado. Independientemente de que seas judío y tengas la ley y se te demande hacer la ley para ser justificado. Una vez que cumplas, eres justificado. Pero ¿saben una cosa? Hay una acusación que pesa entre ustedes, contra ustedes. Y era necesario dos testigos para levantar una acusación. Por eso Pablo va a levantar el primer testigo. Él es el segundo. El primer testigo es como está escrito. No hay justo ni aún uno. Si no hay justo ni aún uno, no importa si tienes la ley o no tienes la ley, los dos están en el mismo paquete. Pablo los mete en un mismo paquete, los agrupa en el mismo paquete y va a decir, señores, no importa si tienes la ley o no tienes la ley. Si haces la ley, serás justificado cuando cumplas la condición de hacerla. Pero ¿saben una cosa? Traigo un testigo. Primer testigo, David, y segundo testigo, yo. Somos dos testigos. Ya hemos acusado. Me incluyo yo. Yo soy el segundo acusador. No hay justo. Ni aún uno. No hay. No se vengan a jactar. No importa que tengan la ley o que no la tengan. No importa que les hable la voz de la conciencia. Ninguno. Todos están descalificados. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Hacer la ley es hacer lo bueno. Pablo dice que no hay ninguno y que David los acusa y él también los acusa independientemente de si es judío o no es judío. Nadie puede cumplir la ley. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Basta prender la internet, prender los canales para escuchar a la gente con la lengua viperina. Su boca está llena de maldición y de amargura. Así está la boca y el corazón de muchos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esta es la realidad del hombre.
sea judío, sea gentil. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Pero los que estamos en Cristo tenemos paz, ¿verdad? Delante de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no teme a Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahí va a seguir Pablo haciendo su argumento. Hermoso todo esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero no es que había dicho que iba a ser justificado por la ley. Al hacer la ley, sí. Pero va a decir que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Entonces Pablo no puede contradecirse. Entonces Pablo está hablando hipotéticamente. Sí, el ser hacedor de la ley yo seré justificado, pero nadie puede, porque realmente nadie puede cumplir el estándar de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados en ese estado en la que no hay diferencia, sea judío o gentil, sea que tengas la ley o no tengas la ley, ambos han sido acusados de ser pecadores, y en ese estado de miseria es que Dios nos declara justos. ¿Cuándo? Cuando creemos. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿A causa de qué? A causa de su gracia. ¿Mediante qué? ¿Por medio de qué? De la redención y de la fe. Se acabó. Se acabó. Y eso es lo que dice el texto. No hay más que andar buscándole aquí al pasaje. No existe tal cosa como una justificación inicial, procesal y futura en los textos que acabamos de ver. El futuro de la cláusula de Romanos 2:13, serán justificados, es contingente con el cumplimiento de la condición de ser hacedores de la ley. Pero ese hacedores es un sustantivo verbal que tiene implícita una condición que tiene que cumplirse cabalmente y perfectamente para que esta acción de ser justificado se pueda lograr. Pablo pone ese estándar bien elevado y agrupa a dos personas, judíos y gentiles. A los judíos les pone la ley como el criterio y a los gentiles les pone la creación y les pone la voz de la conciencia en el contexto. Y al final, quien los juzga realmente es el evangelio. Porque dice que van a ser juzgados, van a salir los secretos de los hombres a la medida del evangelio de él, de mi evangelio, va a decir Pablo. Es el estándar, la base. Y Pablo va a levantar una acusación. O sea, no crean que ustedes pueden hacer la ley. Porque por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Nadie. Se acabó. Bueno, señores, vamos a leer algunos comentarios. Perdón, que se había caído en internet. Amén, Maribel, bendiciones, Maribel, por aquí, muy bien. Hermanos, sigamos dando. Jacqueline Merino, hola, aquí apoyando al pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo, saludos a tu familia, bendiciones también para ustedes, hermana, hermano. Ishuael es Dios que nos justifica, amén. Pura letra, me gustaría, sí, compartir nuevamente las presuposiciones arminianas. Bendiciones, saludos, Pastor Winston, buenas tardes, bendiciones. Joropazo, Urbina, perdón. El doctor Santiago dice saludos cordiales. Gabriel Esteban, el tiempo auristo del griego tenía un aspecto gramatical perfectivo, algo así como en la oración, comí durante el mediodía. Amén. Winston, felicidades por los 1500 suscriptores. Amén. Sigan compartiendo. Ya hemos hecho esta refutación al señor Urbina. Ahora tenemos 1509 suscriptores. Vamos subiendo.
Aquí estamos, dice Omar Gutiérrez. Gabriel, por lo general, el auristo del griego se traduce al español como una conjugación del pasado perfecto simple, porque ambos tiempos cumplen un aspecto perfectivo. Bueno, ahí tienen eso, hermanos. Yo sé que hay muchos comentarios. Muy bien, hermano. ¡Qué paliza! Dios, dice por acá nuestro hermano Enrique Castellán. No quisiera estar en su pellejo. Yo de usted me retirará de la apologética por otro año más. Denle like, no por obras para que nadie se olvide. Denle like, compartan para que lleguemos a más personas, hermano, y podamos mantenernos activos en las redes sociales. Buenas tardes, bendiciones. Saludos, mi hermano, desde Maracaibo. Hi, predicadores positivos. Ahora resulta que yo no te quiero en la alianza, que yo te voy a tumbar porque tú estás estudiando griego. Qué tontera, ¿no? La gente sí le gusta el chisme, ¿vale? ¿Quién ha dicho eso? Sí, lo sé, creo que no me expliqué. Bueno, ya hemos llegado. Asaf Pérez, yo quisiera los garroteros tener una dupla. Excelente, hermano. Winston ya regresó, claro que sí. Nos vamos con un joropazo entonces. Joropo para toda esta gente, ¿verdad? Con el que comenzamos y nos vamos. Bendiciones para todos. Un joropazo dedicado a quién? José Plasencia, llamado José Paciencia, Jesús Ferreira, llamado Jesús Carrera, y Hugo Delgado, llamado Huyo Delgado, porque huyó Delgado sin argumento frente al debate conmigo. Los tres tienen algo en común, tienen terror de debatir conmigo. Pero ahí va pues, les viene un joropazo. Pónganse a bailar que les queda mejor, señores. Ahí va pues. Déjense de mentirotas, señores romanistas, los que defienden los dogmas y que por demás son papistas. No me vengan a mí con cuentos, no hay católicos biblistas. El supuesto magisterio de tradiciones sin pistas ha traído más confusión y ha parido a monofisistas. Se acusa a la sola escritura de ser esta divisionista, pero hagamos un recuento y que la historia los despista. En una lista de herejías, pues, a veces surgieron por causa de la sola escritura, como dice Jesús Ferreira por ahí. Ahí viene, pues. Ahí dámelo bien zapateado, Jesús. La unicidad bien extraña, la llamada simonista, surgida con Simón el Mago, a pesar de estar a la vista de Simón Pedro, supuestamente primer papa romanista. Esto se pone bien bueno y se aclara la autopista. Viene la punta del iceberg para lo que viene, pues. Ay, ay, ay. Bien zapateado, báilamelo atravesado, pues. Que continuamente están en defensa de la fe protestante. Bendiciones para ellos también. ¿Tiene culpa la sola escritura de la teología realista? ¿Acaso tiene culpa de que surgieran también los nestorianistas? Ni hablar de los excluidos, los llamados padres montanistas. Docetismo, eutaquianismo, monarquianismo y evionista surgieron a pesar de la iglesia, la llamada romanista, el supuesto magisterio de que de unidad preservista ha parido más herejías y en divisiones es artista. Aparte de estas herejías, en el siglo IV se da un cisma y así surgieron, señores, los ortodoxos monofisistas. Es un recuento histórico para que no nos vengan con cuentos los católicos. Ay, que ustedes con las sola escrituras son pluralistas, pero ¿y ellos? Ay, 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 no nos vengan con cuentos, mi amigo. Báilame ese trompo en la uña, pues, zapatea mejor. Es mi 4 venezolano, no, hombre, poniendo a bailar Jesús Ferreira, no, hombre, para que salga en carrera. Mejor corre al ritmo del 4 venezolano, criollito, como la sabana, como el llano guayanero. Caramba. Los pleitos no cesaron, continuaron los contendistas, se peleaban el coroto del poder imperialista. La cosa se agravó hasta el 1054 con otro cisma. Veamos ahora cuál es el rollazo. Ahí viene, pues el rollazo era el filioque por la adición romanista. Los ortodoxos enojados acusan a Roma de reformista, pues un credo preservado ahora tenía una sorpresita, que el consolador procedía de Cristo según los occidentalistas. Casi nada, pues. Veamos la consecuencia de este filioque, que habían
problemas políticos, económicos, deseo también de agarrar coroto. No nos caigamos a Cuba, caramba. Ahí viene pues la consecuencia de esta división de 1054. Consecuencia: cada quien agarró por su lado con eclesiología exclusivista, los monofisistas del siglo IV, los ortodoxos y romanistas. No nos vengan pues con cuentos de infalibilidad. Preservistas, agarren su pollo muerto y échenle aliño a su sopita. No pueden cambiar a la mona ni que de seda la vistan. Dos pulmones divididos ignoran a los monofisistas. Pónganse a bailar joropo, que les queda mejor que lo de apologista. No pueden defender a Roma ni a Francisco el masonista. Saquen la viga, señores. Antes de acusar a los reformistas, ha quedado demostrado que no es Roma lo que pinta, madre de todas las herejías, lo que los ortodoxos anatematizan. Bailenme ese trompo en la uña, suelta el yoyo romanista. He desplumado a la gallina de la jactancia papista. Les repito, bailen joropo y resuelvan ese problemita. Roma ha estado dividida desde el principio hasta ahorita. Chúpenme esa naranjota, Biblia en contexto los invita. Caramba, no, hombre, se acabó el cuento pues y el debate aquí con estos locos. ¡Baile joropo!